Aviso, el siguiente podcast trata temas que para muchas personas pueden ser sensibles. Se recomienda discreción. A veces me pregunto si será mi propio aliento el que empaña la vida. Declamaba la poetisa Paula Sinos sobre lo que para ella había sido su vida y a su vez su intento de ya no seguir viviendo. El suicidio es un tema tabú para la sociedad. Es tan tabú que, aunque este podcast vaya a tratar de este tema, será la única vez que pueda decir la palabra de forma abierta. Por lo que, si a lo largo de este podcast escuchas palabras como autolisis u otras más, sabrás a qué me refiero y sabrás por qué lo hago. La autolisis es un problema como otros tantos de la sociedad. Ya saben, un problema que es tan pero tan complejo y delicado que se prefiere resolver y mejorar el cómo nos hace sentir que el problema en sí. Por esta razón es que casi cada institución de la sociedad ideó y creó muchos modos para mantener este problema detrás de un muro para que la gente pudiera ser indiferente a él. Para la religión, simplemente es un pecado, ya, no hay más que decir. Para la ley, un delito. Para la escuela y el pseudo-racionalismo, es un resultado de la estupidez humana. Para las élites sociales, una cobardía de débiles. Se entiende entonces que es un tema del que no se puede hablar fácilmente. Porque no es un tema donde ya todo esté entendido, ya todo esté dicho. Es uno donde incluso los médicos, psiquiatras, psicólogos y filósofos tienen muchos temas en debate donde no terminan por ponerse de acuerdo. Así que justo comencemos con eso. La realidad de que mucho apunta a que, científicamente hablando, no tenemos muy claro cómo hacerle frente a este problema. Sí, es decir, se sabe que antes de la crisis económica de 2008 el índice de gente que practicaba la autólisis iba bajando año con año, pero que después de esta crisis los índices volvieron a crecer. Porque sí, una crisis de magnitudes socioeconómicas siempre va a afectar la mente de las personas, siempre va a afectar aquello que les hace sentir que la vida merece ser vivida. Sin embargo, hay otras propuestas, hay otras visiones para explicar por qué después de 2008, mucha gente ya no quiso vivir. Propuestas que son documentales, no lo sabemos. Ya saben, como The Social Dilemma de Netflix, un documental donde culpan a las redes sociales de que a partir de esos años empezara a haber un gran crecimiento de problemas psicológicos y otros tantos problemas sociales. Simplemente porque ese documental maneja la narrativa de que las redes sociales vinieron a empeorarlo todo y son como vicios llenos de trampas. Y también hay otras visiones que pueden llegar incluso a ser más populares aunque no estén en una película, simplemente son visiones que se transmiten por el boca a boca. Como esa que dice que la salud mental es un tema netamente personal, que si alguien sufre una terrible depresión que lo lleve a hacer lo peor de lo peor contra sí mismo, eso ha pasado porque esa persona era débil, cobarde, improductiva, ignorante, un completo fracaso de la sociedad, que básicamente lo único que hace falta para que uno siempre esté sano mentalmente es nunca rendirse y ya. Básicamente así está el debate sobre este tema. Hay visiones científicas, otras sociales y otras dadas por medios de comunicación, y algunas más que incluso encontramos en sitios poco relacionados con el tema, como en el sitio niunadietamás.com, que nos explica en su página que quizá el actor Robin Williams hizo lo que hizo porque tenía una dieta vegana. En muchos lados cada quien dice lo que quiere y utiliza este tema tan indeseado para apoyar o para atacar cualquier idea que ellos quieran. Y es que la salud mental es una mina de oro para quien quiera que desee hacerse rico con medios tan simples como vender palabras o plásticos sin valor alguno. En las últimas 2 décadas se ha visto cómo los grupos de autoayuda y los gurús se vuelven fenómenos de masa que son aceptados en la televisión y en todos lados. Gente que ofrece la cura a cosas como el cáncer o incluso la esquizofrenia, a través de cosas que ellos ofertan como conectarte con tu espíritu, charlar con tus constelaciones familiares, consumir esencias esenciales y un largo etcétera de cosas y de medicinas y de tratamientos mágicos. Tal es el caso de Goop, la marca de la actriz Gwyneth Paltrow, una marca que vende desde libros, cremas, ropa, joyería y un sinfín de mercancías bajo esta premisa de la salud alternativa. Cuando la religión dejó de ser la fuente de la buena moral y de la salud mental o espiritual, como algunos prefieren decir, el vacío no fue llenado por la psicología, ni la ciencia, ni la medicina en general, sino por cualquiera que pudiera rellenarlo, principalmente por intereses comerciales. Y hay que decirlo, esta marca de Goop también tuvo su propio programa de Netflix,
donde pues se nos presenta esta marca como si fuera una revelación que pues se apoya en la ciencia y la naturaleza y lo espiritual, y que gracias a eso está haciendo maravillas en la gente, cuando en realidad sus dichos, sus productos, casi seguro que no podrían resistir una investigación científica de rutina, si es que pues se les hiciera ese tipo de investigaciones pues para decir si de verdad pueden curar o pueden hacer que tu mente funcione mejor. Y pues también si se revisaran sus estatutos y lo que supuestamente venden, también se podría ver que tampoco tiene mucho que ver con ideologías o espiritualidades como el budismo u otras cosas más en las que todo esto supuestamente se basa. Así que creo que es necesario preguntar, ¿qué es más accesible? ¿Netflix o un libro? ¿Netflix o terapia psicológica? Esto es solo un ejemplo de cómo la gran mayoría de la sociedad sí sabe de psicología o de salud mental. El problema es que lo que sabe es información que nada tiene que ver con la ciencia, la psicología, la psiquiatría, la neurología, o incluso con visiones espirituales un poquito más congruentes, o por lo menos bien establecidas. No, lo que saben pues tiene más que ver con prejuicios o campañas publicitarias para una nueva terapia contra el estrés o contra la tristeza. Si uno quiere hablar o escuchar sobre este tema tan pero tan delicado, primero hay que empezar en que pues no solo se suele saber poco sobre la propia terminación de la vida y la gente que lo hace, sino que en general la sociedad sabe poco de la mente y de cómo cuidarla. Porque la mente es un espacio donde caben muchos problemas, y como es sabido, cualquier problema siempre será una buena oportunidad de obtener poder o de obtener dinero. Así que tenemos una tormenta perfecta servida, una donde hay grupos, intereses y gentes que claramente estarán a favor de hablar en contra de la psicología, la psiquiatría, la medicina, pues porque les conviene que la gente no sepa de estos temas, para que puedan aprovecharse de ellos. Así que, bueno, pues empecemos por hablar de mitos e ideas que están lejos de ser correctas sobre este tema de la propia terminación de la vida. Lo primero que hay que decir es que, pues, cuando alguien intenta algo de este estilo, o está diciendo que lo va a intentar, hay muchos que lo hacen menos diciendo que pues solo lo ha hecho por llamar la atención. Bueno, efectivamente, es por eso, por llamar la atención, y eso no está mal. Después de todo, si una persona atraviesa por ideas tan siniestras, muchas veces lo lógico es que busque ayuda, o que por lo menos pues busque que lo escuchen. Hay estigmas contra la búsqueda de ayuda a nivel social, en parte gracias a las redes sociales y pues como han mostrado toda una galería de personas que utilizan todo esto de autolesionarse para obtener pues atención, o mejor dicho, más que atención, likes, algún tipo de minifama. Otra razón por la cual la gente puede desconfiar de alguien que busca atención es el mensaje superindividualista en el que vive sumida la sociedad del rendimiento, ya que se considera que lo más básico, lo más primordial en el mundo es que cada persona se valga por sí misma, que cada persona sea dueña de su destino. Por lo que entonces, si a una persona le va mal, pues es su culpa, y se acabó, no hay más que reflexionar ni pensar. Que eso de que una persona muestre que sufre, pues solo es señal de que quiere que alguien más le solucione la vida, algo que es una especie de herejía, un delito contra el sagrado superindividualismo en el que vivimos. Por esto creo que es importante rescatar el axioma de Elaine Scarry. Sobre nuestro propio dolor, no dudamos, porque es quizá la cosa más importante y real para nosotros. Pero sobre el dolor ajeno, desde sí no sabemos si creerlo o no. Ese es el axioma. Para entender nuestro propio dolor no hace falta mucho esfuerzo, simplemente nos duele. Simplemente nuestro cuerpo nos dice que hagamos algo para aliviar nuestro dolor, pero para entender el dolor ajeno hace falta un ejercicio de empatía. Hace falta pensar en cómo se siente la otra persona, algo que sí que puede llegar a ser doloroso hasta cierto punto. Por esto, a escala social, el dolor ajeno llega a ser visto con sospechas, tanto que cuando gimnastas de clase mundial han debido retirarse de sus competiciones por salud mental, han sido objeto de lluvias interminables de críticas y ataques. Como narra una sobreviviente de un intento de autólisis, el viernes ella estaba en el hospital recibiendo cuidados tras haber pasado su momento más oscuro, y ya el lunes se le pedía que fuera al colegio, que actuara normal, porque si la sociedad se enteraba, su pueblo, su barrio, su familia temía el rechazo o el desprecio de la gente. Básicamente temían ser cancelados, solo que a la vieja usanza, con el boca a boca de los vecinos. Porque las masas, los grandes grupos de la sociedad pueden ser brutales a la hora de aislar y de marginalizar a una persona
solo por no cumplir con lo que se supone debería de cumplir para la sociedad. Y todo esto de la forma más rápida, sin juicios, sin escuchar, sin comprensión, verdaderas espirales del silencio donde son atrapadas las personas. Esto, junto a varios factores más, terminan haciendo que la persona que sufre termine culpándose o sintiéndose mal por sufrir, por sentirse mal. Durkheim hablaba de esto en su obra sobre la propia terminación de la vida. Decía que existe una forma de autólisis que es altruista. Sí, altruista. Algo que de principios pues puede sonar noble, bello, ¿no? Como un sacrificio hecho en nombre del bien común, pero que en realidad es la cruda realidad de que hay personas que se desprecian por no cumplir con las expectativas de la sociedad, por lo que, a manera de castigo o de penitencia, hacen todo tipo de cosas terribles contra sí mismos. Como explica Durkheim, técnicamente desde su perspectiva están obrando por el bien social. Este bien social pues no siempre se trata de que los individuos que conforman la sociedad estén bien. No, el bien social a veces puede ser simplemente que la sociedad se vea productiva, se vea bella y se vea como que todo marcha bien, que no hay problemas. Pensando en esto, pues entonces puede entenderse cómo pueden surgir pensamientos como: ¿y si estoy fingiendo mi propio dolor? ¿Y si sí estoy bien y todo esto es pura mentira? ¿Y si lo único que necesito pues es echarle ganas y ya eso sea todo? O incluso pensamientos como: qué vergüenza que la gente, que mi familia se entere de esto. Soy una decepción total. Es en esos casos cuando el afectado pues es aplastado por las expectativas sociales y termina cayendo en un bucle aún más doloroso. Así que, en un intento desesperado de hacer un bien por la sociedad, de ser bueno para ella, intenta anularse a sí mismo. Primero, ignorando su dolor, hasta llegar a un punto donde ignora o suprime sus propias ganas de vivir. Todo en nombre de eliminar eso que le han enseñado o que la sociedad le dice que está mal, o sea, él mismo. Por esto, el pensamiento autodestructivo para muchos trae cierto placer de fondo, cierta sensación de que es lo correcto, porque por más que de fuera podamos verlo como algo muy incorrecto esto de hacerse daño, desde adentro se ve como algo muy bueno, muy correcto, como la anhelada solución a ese terrible problema que uno termina pensando que es uno mismo. Por esto, en muchas ocasiones, es totalmente necesario abandonar esa idea de que destruir o castigar a algo o a alguien es una solución a un problema. Algo que es difícil, porque la gran mayoría de nuestra sociedad opera así. Si algo se hace mal, si algo sale mal, se castiga. Y fin, no hay más. No importa que eso no repare el daño, no importa que eso no haga que la persona pues enderece su camino, se vuelva mejor. No, solo hace falta el castigo y ya, todos contentos. Muestra de esto, pues lo que ya comenté hace rato, el boca a boca de los vecinos y actualmente lo que hacen las redes sociales con las personas, castigar y nada más. Justamente, un estudio publicado en el Journal of American College Health plantea que la autocompasión podría ser una herramienta importante para disminuir los comportamientos autolíticos, aunque eso sí, la autocompasión en exceso pues también genera sus vicios. Sin embargo, pues eso, es necesario un grado de autocompasión para afrontar los dolores y los peores escenarios de la vida. En fin, así de tantas cosas oculta una simple frase como: lo hacen por llamar la atención. Otra idea popular que se tiene sobre el tema es que la gente que lo va a hacer no avisa, solo lo hace, o que por el contrario, que cuando uno piensa en esas ideas terribles, debe de pensar que le está dando una solución permanente a problemas temporales. Básicamente que la persona que termina consigo misma pues solo necesita paciencia, soportar y ya. Con eso logrará sobrevivir a su propia mente. Hay que ser claros, esta es una de las partes más difíciles de entender, ya que como propone el Dr. Pablo Malo, no hay solo un tipo de autoterminación de la vida. Hay una forma que es bastante premeditada, que ocurre pues tras un tiempo, en que la idea de hacer tal acto se va desarrollando, y otra que ocurre como un chispazo, que se da apenas en horas o en minutos. Antes de seguir con lo que viene, que es algo muy difícil, primero hay que explicar algo. Durante la Segunda Guerra Mundial, ingenieros de aviación comenzaron a revisar aquellos aviones que lograban regresar de los combates aéreos, encontrando que la gran mayoría tenían agujeros de bala en las mismas zonas pues casi siempre. Así que pensando en mejorar los índices de supervivencia de sus aviadores, vieron que la solución era muy simple. Tenían que reforzar esas zonas donde veían los agujeros de bala en los aviones que les llegaban.
Sin embargo, poco tiempo después se dieron cuenta que estaban cometiendo un terrible error, pues aunque dañados, todos los aviones revisados solo eran los que sobrevivían, o sea, aviones que por más daño que recibieron, llegaron. Entonces, aquellos que en verdad hubieran necesitado una protección extra en una zona especial del avión, nunca habían llegado para ser revisados. Entonces, la solución era reforzar las partes donde los aviones sobrevivientes no tenían apenas daño. Este es el ejemplo fundamental del sesgo del superviviente, que implica que en algunos problemas nunca tienes la imagen completa. No, solo logras observar las partes, digamos, exitosas. Y bueno, para este tema en especial tenemos este mismo sesgo, ya que los centros de estudio casi no pueden estudiar esos que en verdad van a cometer el acto, o que ya lo lograron, porque en general terminan entrevistando a quienes al final pues no lo hicieron, o no lo iban a hacer, o que incluso a medio camino ya no se convencieron. En otras palabras, por este simple sesgo, muchas de las herramientas diseñadas para intentar evitar que la gente haga ese acto final podrían estar incompletas o equivocadas por no contar con el enfoque o la información necesaria para tratar el tema. Craig G. Bryan, psicólogo clínico, explica que esto puede ser un tanto aterrador, sí, pero que tomar en cuenta este principio es necesario para que la ciencia y la comprensión de este tema avancen. Ojo, aquí, con esto, no se dice, ni de lejos, que sea inútil recibir atención de un especialista. Por el contrario, es una de las mejores oportunidades y de lo mejor que hay. Lo que se dice es que todavía tenemos mucho que avanzar y que si se espera que un día se pueda solucionar este problema a nivel social, pues nos sigue haciendo falta bastante información. Siguiendo con el tema, lo que sabemos es que hay gente que puede pasar de un estado, entre comillas, normal a un estado autodestructivo. Sí, en un corto periodo de tiempo. Por lo que, pues toda esa clásica estrategia de detener a alguien a quien vemos mostrando señales de alerta a lo largo de semanas y semanas, al menos en estos casos, no puede funcionar, porque no habría tiempo para ver esas señales. Y también hay que decirlo que hay evidencia que nos muestra que sí que existen bastantes personas con pensamientos autolíticos, pero que nunca van a hacer nada, porque en metaanálisis de los estudios se ha visto que hay una correlación débil entre los comportamientos autodestructivos y entre cometer ese acto final. También queda decir que entre pacientes que ya están bajo observación, que alguien llega hasta ese extremo de ese acto tan terrible, pues llega a ser poco frecuente. Por ejemplo, en 2 poblaciones que fueron observadas por 5 años, una, la de alto riesgo, presentó solo 5.5% de gente que sí lo terminó todo, y entre la población de bajo riesgo, solo un 1% lo hizo. Pero hay que decirlo, esta era gente que ya estaba bajo observación, o sea, gente que ya sabía que tenía un riesgo o un peligro de llegar a hacer pues aquella cosa. De igual manera, un estudio de 2017 mostró que las escalas de riesgo para predecir si una persona va a realizar o no la autólisis también no tienen mucho éxito en su tarea. En otras palabras, tal como propone Pablo Malo, hay argumentos para defender la idea de que pues no contamos con el entendimiento necesario para verdaderamente predecir si alguien va o no a incurrir en un comportamiento autolítico. En otras palabras, la ciencia no respalda ni de lejos esa idea de que si dice no lo hace, o de que los que lo van a hacer solo lo hacen y ya. No, a veces van a hablar, a veces no van a hablar, no lo sabemos. Lo que nos deja con la idea de que lo mejor pues siempre es tratarlo. No creer que una cosa es señal de que uno nunca lo va a hacer, o de que un familiar o amigo nunca lo va a hacer. Lo que sí sabemos con más seguridad es que cuando eliminas todas las herramientas o medios que pueden utilizar las personas para hacer ese terrible acto de una forma rápida, tan solo ese simple hecho puede disminuir bastante la cantidad de incidentes fatales. Por ejemplo, en estudios de Estados Unidos se encontró que los jóvenes sin enfermedades mentales, pero con armas accesibles en casa, eran más proclives a cometer el acto que los jóvenes con enfermedades mentales, pero que no tenían armas en casa, pero que no tenían pues nada de ese tipo de cosas en casa. Con esto pues solo se apoya la idea de que hay veces en las que esto ocurre pues de una forma explosiva y rápida. En algunos casos, pues, esto ocurre motivado por un problema intrapersonal, no sé, algo como una ruptura o una pelea especialmente fuerte, que lleva a las personas, pues, a la autólisis, no porque ya no quieran vivir, sino porque lo ven como un modo de lidiar con ese problema que tuvieron. También, pues, como ya se adelantó al principio, las condiciones sociales y educativas también afectan si alguien hará o no aquel acto. Sí, no es un asunto que nazca y que se quede solo dentro de la persona que lo hace.
Tras la crisis de 2008, muchas personas perdieron su patrimonio y su empleo, algo que se sabe puede ser devastador para la estabilidad mental. Por esto es lógico decir que la crisis de 2008 tuvo mucho que ver con que a partir de ese año este problema creciera otra vez. También, pues ya que estamos en esto de lo social, alrededor del mundo, aunque de forma variable, los hombres son quienes más cometen este acto. Tal como lo comenta el psiquiatra Pablo Malo, es un tema donde igual reina el prejuicio y la desinformación, incluso la ideología, porque hay gente que aduce que la única razón por la que en algunos casos los hombres multiplican hasta por 4 a las mujeres en este tema es simplemente porque los hombres no buscan ayuda. Ya que, como comenta el autor, eso sería decir que las mujeres, que en este caso superan por mucho a los hombres en el tema de las autolesiones o de los intentos de autolisis, igual pues caen mayormente en estos actos por no buscar ayuda. No, con esto queda claro que este argumento solo culpabiliza a las víctimas y que es exageradamente simplista. Hay evidencia de que cosas como el divorcio tienen un gran peso en que un hombre tome esta decisión, aunque también las mujeres pueden llegar a hacerlo, pues sí, también por el divorcio. Sin embargo, los datos no mienten. Cuando es esta razón, los hombres lo hacen hasta 8 veces más que las mujeres. Otros factores que se deben de mencionar es la forma en la que en la sociedad un hombre sin empleo o sin suficiente dinero, pues merece su condición, no merece ayuda. Dato que se ajusta muy bien con que, con gran diferencia, la mayoría de las personas sin techo son hombres. En el artículo donde Pablo Malo habla de esto, termina por criticar que en ocasiones cuando los hombres sí que reciben atención, se les sigue tratando bajo la misma lupa social, bajo la idea de que los hombres deben de ser fuertes a todo costo y valerse por sí mismos, que no deben mostrar sus sentimientos porque siempre sus sentimientos son malos de algún modo u otro. Básicamente que hay lugares donde a pesar de que se les esté dando atención y tratamiento, pues que con un lenguaje bastante ideológico, que con más o menos pasos, se les culpa a ellos mismos de ser los culpables de su desgracia. Se les dice que todo viene de su masculinidad, del hecho de que ellos sean hombres. Pero ¿para qué decir todo esto? Bueno, para decir que hay muchas cosas que podemos sacar de aquí. Por ejemplo, que los factores externos, esos que no vienen de nuestra propia mente, son muy importantes. Pero que, como es lógico, un psiquiatra o un psicólogo pues no pueden tratarlos. Es decir, si una mujer llega con una gran depresión porque perdió a su empleo y a su familia o porque perdió su estatus social, el psiquiatra no puede recetarle una pastilla que le regrese lo que perdió. De ahí que la salud, sí, la salud en mayúsculas, no solo hablo de lo mental, sea un tema social, político y económico, o sea, un tema público. Si no hay suficiente presupuesto para la salud pública, pues es muy normal, más común, que uno sufra de estos problemas con mayor fuerza. O también, pues ahí está el caso de la cuarentena por el COVID-19. Para muchos, durante meses y meses, pues solo hubo una agobiante y corrosiva soledad, y no se podía hacer mucho para cambiarlo, incluso desde el lado de los especialistas de la salud mental. Del mismo modo, pues también decir que eso, hay ideologías que dicen u obligan a una mujer a ser madre de familia, pues porque según esas ideologías solo así puede ser una mujer exitosa. Esto pues siempre va a generar una profunda contradicción con aquellas mujeres que prefieran una carrera profesional pero que su terapeuta les diga que, no sé, tener hijos es lo que necesitan. Así también le pasará a algún hombre que no tenga éxito o que por razones de salud no pueda tener trabajos físicos o muy pesados y no tenga acceso a mejores trabajos. Simplemente pues se le dirá que falla como hombre. Y peor aún, si el psicólogo o el psiquiatra que le trata pues está impregnado de estas ideas. No, la cosa no va a ir mejor, va a empeorar si es así. Eso sí, antes de cerrar este punto, no solo los enfoques ideológicos ya mencionados, sino muchos más, pueden dañar nuestra salud mental, dependiendo de si los tienen nuestros terapeutas, nuestros psiquiatras o incluso nuestros legisladores. Entonces, para concluir este punto, sí, a veces es necesario alejarse de todo lo que sea peligroso, o ya desde antes, mantenerlo alejado todo lo posible de nosotros, buscar a alguien que nos acompañe y nos vigile. Y con eso podrá bastar para persistir en un intento, y eso podrá ayudarnos mucho para poder resistir muchos intentos que podamos intentar. Pero en otras ocasiones uno será más meditativo, irá armando un plan poco a poco, uno que solo podrá ser detenido si nosotros nos arrepentimos o si alguien se da cuenta y hace lo posible por detenernos. Y por fortuna, si hay algo bueno que decir sobre este punto, es que en la mayoría de las veces nuestros pensamientos autodestructivos no terminarán por concretarse. Aunque claro, esto no pasará por arte de magia, esto pasará pues
por cosas como practicar la autocompasión, por comunicarnos con personas de confianza, también por centrarnos en algunos puntos que se van a mencionar más adelante, y claro, buscar ayuda profesional. Así llegamos al otro punto complicado, el mito que dice: no debemos hablar del tema porque la gente va a empezar a hacerlo. No debemos hablar del tema porque seguro la sociedad se va a enfermar. Miren, yo lo entiendo. Hay muchas razones para no querer hablar de este tema. Llevo poco más de 5 años haciendo videos para YouTube y podcast y hasta el momento, sin importar lo polémico del tema, es la primera vez que hablo de esto. Sin embargo, creo que esta idea de que la gente se va a arrojar de lleno a la oscuridad y al vacío, solo pues porque hablemos de esto, es una idea muy siniestra. Una idea que solo se defiende porque se disfraza a sí misma de seguridad. Esta idea defiende que la mente humana en general es frágil y que apenas unos pequeños toques harán que ésta se descarrile, se pierda y hasta se destruya. Pensar que esto es real para algunas personas es por mucho más siniestro que el mismísimo tema del que estoy hablando en este podcast. Es necesario hablar de lo duro, de lo difícil, para que podamos entender y luego de entender podamos hacer algo de verdad. Así que hablemos de lo más duro del tema. Hablemos de que a veces no te sentirás mejor mañana. En general, en la salud, así, en mayúsculas, hay todo tipo de escenarios donde algo llegará y jamás irá, o que algo esté desde antes de que tengas memoria. No todos los males son curables. Sí, no todas las situaciones tienen una salida positiva. Sí, no todas las situaciones tienen un final feliz o un final absolutamente bello. Eso solo implica que a veces hay que aprender a vivir pues con algo de oscuridad, con algo de dolor dentro de nuestras vidas. Una de las razones por las que muchas personas con ideas oscuras y dañinas para ellos mismos pues nunca buscan ayuda es por el miedo a ser considerados enfermos, por el miedo a ser vistos como seres imperfectos o incapaces dentro de la sociedad, por el miedo a caer en esa etiqueta tan pero tan pesada como la de enfermo mental. Dos palabritas que juntas llenan el internet de contenidos bastante morbosos y a veces hasta fantasiosos. Otros más pueden sentir desesperación aún mayor al pensar que al ir con un profesional eso no les va a hacer sentir mejor inmediatamente, o que pues no va a solucionar la raíz de sus problemas, ¿no? Eso no va a hacer que su familia sea menos conflictiva o va a hacer que ya no vivan en soledad. O sea, parece que hay gente que le tiene más miedo a estar enfermos que a la enfermedad misma. Así que prefieren sufrir en silencio lo que creen que tienen que sufrir que tratarse, porque antes de tratarse tienen que ser señalados como enfermos y porque también ven que el tratamiento no es una cura mágica que ya lo saque de su problema inmediatamente. Por esto mismo, esta sociedad tan obsesionada con lo positivo y el optimismo a cualquier costo debe ver el lado crudo y duro de las cosas, aceptarlo, porque lógicamente al querer solo centrarse en lo bueno, deja de lado a todas esas personas que no lo están pasando totalmente bien. Es decir, debemos saber que no hay que ver a la gente enferma como apestada, ni como seres anormales o inferiores, sino por el contrario, normalizar la enfermedad. Sí, pensar que la enfermedad es algo real, bastante común, incluso a veces más que la salud. No porque digamos que nadie debería ser sano, no porque digamos que hay que rendirnos ante la enfermedad, no, sino porque pues existe la gente enferma y muy probablemente siempre va a existir. Sobre todo en países con pobreza o con sistemas de salud deficientes. La sociedad tiene una obsesión con la hipersalud, con la juventud extendida, al punto en el que ya no se trata de ser sano, ¿no? Ahora tienes que ser más sano que los demás, más sano que el más sano del mundo. Así se está poniendo de moda que alguien llegando a los 50, 60, 70 años se siga viendo como si tuviera 30 o 40, que haga lo imposible por no aceptar su envejecimiento, que haga lo imposible por nunca jamás mostrar que pueda tener una enfermedad, como si sus cuerpos fueran máquinas de producir, y no cuerpos humanos que pueden producir, sí, pero también pueden enfermarse. Con toda esta obsesión con la hipersalud y la juventud extendida, la sociedad deja de lado a toda esa gran población que tiene alguna enfermedad, que padece algún malestar que simplemente nunca se va a ir, o que va a tardar años en irse. Nuevamente, se repite lo mismo. Si no eres sano, eres anormal, eres defectuoso, y deberías sentirte avergonzado por ello. Por lo que lo más altruista que te dice la sociedad que puedes hacer para redimirte
es esfumarte o irte de la sociedad. Todo esto de no hablar del tema hace que el tabú haga que las personas crean que no puede pasarles a ellas o a sus familiares, o que crean que a esos que les ha pasado, pues les ha pasado por cobardía, o porque estaban defectuosos de nacimiento o algo así, que estaban mal de su cabeza. Aplicando este terrible prejuicio a sus familiares, amigos o a veces ellos mismos, esto solo sirve para que el tema se mantenga en secreto, para que la sociedad pueda seguir dando la imagen de que no pasa nada, de que todo es perfecto, de que todos podemos aspirar al sueño de ser hipersanos. Sí, que eso no requiere cantidades ingentes de dinero y una genética privilegiada y prácticamente suerte. Suerte de que nunca te ocurra un accidente o te infectes de algo en algún lugar. Entonces, sí, abrir todo este tema de la salud mental y luego de la autólisis es como abrir una caja de Pandora. Estoy de acuerdo con ello, porque solo nos lleva a más preguntas, dilemas y conversaciones que pueden ser muy incómodas. Pero de solo pensar que este podcast puede llegar a ser la primera vez que varias personas escuchen sobre este tema de una manera tan distendida, creo que la caja de Pandora, así cerrada, tampoco ha hecho demasiado bien, ya que los índices de la propia terminación de la vida solo van en aumento y en aumento, y se perfila que en unas décadas sea una de las principales causas de fallecimiento de los jóvenes en todo el mundo. Por esto, hay que decirlo otra vez, a veces no te sentirás mejor mañana, y eso no es el fin del mundo, porque hay vida más allá de ello. Como diría Oliver Sacks, lo que se aprende interactuando con personas con todo tipo de enfermedades vitalicias es que ellos crean nuevos modos, mejor dicho, sus propios modos de ser felices, de seguir adelante, sobre todo cuando comprenden que la vida no se trata de ser como los demás, porque en realidad estemos sanos o no lo estemos, nadie puede ser exactamente como cualquier otra persona, todos tenemos un propio modo. Entonces, tal como lo dice Craig G. Bryan, muchos de sus pacientes, cuando han logrado recuperarse de sus intentos y tras semanas de terapia, no salen del hospital diciendo, wow, ya tengo todo solucionado, la vida está mejor que nunca, sino que dicen, sí, mira, aún tengo depresión, aún no me siento del todo bien, pero hay razones para vivir y me doy cuenta que hay gente que me apoya y que me quiere, así que pues tengo razones para poder vivir, razones por las que quiero seguir adelante. No necesariamente me voy a sentir mejor mañana, pero quizá mañana voy a tener todavía más razones para aguantar, para persistir. Hay que pensar en las razones para vivir como si fueran las llaves de nuestra casa. Cualquiera puede perderlas, sí, pero eso no significa que no podamos volver a encontrarlas o que incluso podamos ir con un cerrajero para construirnos otras. El vacío, las sensaciones negativas, la sensación de estar perdidos son más comunes de lo que creemos. Todos, alguna vez, llegamos a estar sin saber a dónde debemos de ir, o incluso hasta llegamos a sentir que nada tiene sentido. Por esto, vale la pena preguntar a otros o buscar ayuda cuando esos problemas nos afectan de un modo profundo. Porque nunca sabes si la persona que tienes a tu lado, de hecho, ya pasó por eso mismo que tú crees que solo a ti te está pasando. Otro elemento que hay que mencionar es que sí, en muchas ocasiones es difícil que la gente te comprenda. Sí, es muy frustrante que las demás personas no puedan darse cuenta de lo que tienes dentro, o cómo te sientes, sin que se los digas directamente. Pero tal como nos dice J.C. Bering, justamente en este artículo que nos dice que no siempre te sentirás mejor mañana, a veces nos toca salirnos de nosotros mismos. Entender que a veces las otras personas pues también viven dentro de una sociedad poco consciente sobre la salud mental, que incluso ellos pueden tener problemas tan o más graves como los tuyos. Y que es por eso que quizá no son capaces de hacer todo ese trabajo de observarte con mucha atención para que puedan adivinar lo que sientes. O que a veces lo adivinan, lo saben, pero no saben cómo acercarse, no saben exactamente qué hacer. Así como tú, por ejemplo. En otras palabras, es humano y correcto desear que otros nos comprendan. Sin embargo, la comprensión es un ejercicio mutuo. Si uno no hace el esfuerzo de entender a la gente de su alrededor, esto va a ser autodestructivo, porque siempre todos nos van a parecer ásperos, fríos, distantes y falsos. Y no me malinterpreten, todos merecemos ser entendidos, pero eso no significa que eso de que no lo merezcamos sea sinónimo de que es una ley irrompible y natural de los humanos. Es decir, que esto de que nos vayan a entender, pues sea como la gravedad, que pase solito. Requiere también que pongamos de nuestra parte, que nos comuniquemos, vaya.
Y eso no nos hace menos. Eso no significa que nadie quiere escucharnos. Eso significa que a veces nuestro mundo está dentro de una tormenta y que no podremos ser escuchados a no ser que estemos dispuestos a hablar, que estemos dispuestos a hacer el esfuerzo por tender un puente para que las otras personas puedan llegar a nosotros. Esa fijación con que la gente de nuestro alrededor debería de ser capaz de entrar a nuestro mundo interior, a pesar de que lo tengamos todo amurallado y repleto de obstáculos, pues para demostrar que de verdad nos quieren, es excesivamente dañina y hasta cierto punto, en mi opinión, narcisista, pues nos sitúa a nosotros mismos en un pedestal, como gente que incluso pues para ser ayudada debe de ser alcanzada y ganada, así con un largo y gran esfuerzo. Es que hasta la autodestrucción se puede romantizar. Se puede llegar a creer que el hacerse daño, que la búsqueda de la propia aniquilación nos hará nobles, mejores y más elevados, pero me parece que eso es una gran confusión. Claro que a veces nos toca destruirnos de forma metafórica para poder emprender nuevos caminos, como cuando el alcohólico pues se deshace de todas sus botellas y corta amistades con todos sus amigos alcohólicos, o como cuando una persona deja de seguir buscando a su expareja, o cuando al fin aceptamos que aquel familiar que tanto quisimos ya no volverá. Sí, son cosas que hay que hacer y metafóricamente son una autodestrucción de quien alguna vez fuimos. Pero esta destrucción no es igual que esa destrucción más física de nosotros mismos. En una ocasión, hace varios años, cuando estaba en la universidad, un compañero al que dejé de ver por casi un año me comentó que tras cortar con su pareja y ver cómo estaba su vida, necesitó un gran cambio. Así que comenzó a ir a fiestas y tugurios, a perderse en la farra y las sustancias, diciendo que solo así pudo destruir su anterior versión de sí mismo, y después de pasar por eso, pues ya, regresó a su vida, mejoró. Yo le pregunté, ¿por qué elegiste una autodestrucción tan placentera? Sí, ¿por qué había elegido precisamente esa forma tan bohemia y romantizada en varias películas? El compañero me dijo que no se lo había preguntado, así que no supo responderme en ese momento. Por último le pregunté, más bien no es que tu vida pues haya cambiado porque después de caer muy bajo, empezaste a hacer cosas en pos de tu propio desarrollo y aceptar que esa otra persona ya se había ido. En otras palabras, le estaba diciendo que no era necesario autodestruirse o castigarse de una forma tan placentera, porque según él mismo, pues tampoco había podido sacar una gran reflexión del tiempo en el que estuvo haciendo eso, que fueron otros actos los que al final de verdad lo redimieron. Miren, al crecer en un barrio marginal, repletos de historias difíciles, encontré que el dolor por sí mismo no parece enseñar nada, muy a diferencia de lo que vemos en películas o hasta en el anime, donde pues pareciera que solo porque un personaje ha pasado por dolor pues ya aprende, que solo puede mejorar pues después de caer, que tocar fondo es un paso necesario para mejorar. No, muy a diferencia de eso, a veces uno no sobrevive a ese fondo, o a veces lo toca, pero descubre que todavía hay un fondo más y más y más profundo. No, aunque suene obvio, la realidad no es como en las películas ni como en el anime. El dolor no enseña. Sí, a veces ni siquiera necesita sufrir, a veces con ver lo que le ha pasado a otros y aprender de sus errores, con eso basta. Somos nosotros quienes tenemos que reflexionar nuestro entorno y sobre nosotros mismos. Somos nosotros los que debemos buscar consejo e información para entender mejor las cosas. O por lo menos, pues somos nosotros los que debemos intentar ser receptivos para entender mejor. Eso de sufrir por sufrir, pues solo genera estrés, genera daños en el cuerpo y a veces en la mente. No necesariamente te lleva a mejorar. Durante años y años vi tanta gente embriagada de su propio dolor, extasiada de ser seres que estaban perdidos en un océano de oscuridad, siempre esperando un salvador o una salvadora, siempre creyendo que se merecían, siempre creyendo que obtendrían una vida mejor, una vida de ensueño donde la realidad misma se doblegaría a sus pies, pues creen que ellos están totalmente justificados a hacer y obtener lo que sea solo porque han sufrido. Es fácil decir las cosas, pero vivirlas es más difícil. Lo sé, en verdad que lo sé con cada fibra de mi persona. A veces es muy difícil hacerle entender a otra persona que no es la única estrella quemándose en el cielo. Hacerle entender que, pues justo como una estrella, no porque a su alrededor mucho sea oscuridad, no significa que no haya otras tantas millones de estrellas. Hacerle entender que si hay más como él, entonces hay gente que sobrevivió, hay gente que lo logró y que ahora está mejor. A veces uno tiende a pensar que nadie más podría soportar nuestro dolor, y con eso, al mismo tiempo que se convierte en el héroe de su propia desgracia, corta los lazos, corta el puente con el mundo.
corta toda esperanza de que pueda llegar a estar bien. Por esto, no puedo terminar este podcast sin hablarles de esa vez que yo llamo una mañana. Fue una mañana como cualquier otra. El clima no era nada especial. Lo único especial es que ese día no tenía por qué ir a cumplir mi trabajo como conserje. En aquellos meses, cada semana era igual a la otra. Limpiar inmundicias por aquí y por allá, recibir burlas de compañeros, soportar dolencias físicas por aquí y por allá, comer una sola vez al día, pues para ahorrar dinero, caminar por horas y horas, porque eso era lo único con lo que matabas el tiempo. Pero sobre todo, no esperar nada de la vida, no esperar que nada pudiera mejorar, sentirse como un fantasma que mañana podía desaparecer del mundo y no habría nadie a quien le importara en lo más mínimo. Sentir una soledad no solo física, sino también existencial. Sé cómo suena. Suena que fueron todas estas cosas las que poco a poco me hicieron querer dejarlo todo. Pero no. Eso simplemente causó que durante meses usara un pseudo ritual con el que lidiaba con todas esas desagradables sensaciones. Un ritual que me daba una excusa, un algo placentero por el cual esperar cada semana, un algo por lo que vivir. Básicamente, algo que evitara ese terrible escenario de gran vacío en donde no puedes marcar el calendario con ni una sola fecha a la que te importe llegar vivo. El pseudo ritual era simple. Comida, comida y más comida. Un atracón rápido de toda la chatarra que pudiera meterme. Una explosión de sabor, de puro placer y sensaciones positivas que inundaban mi cerebro y mi cuerpo por unos minutos. Una explosión que tras apenas unos minutos culminaba en algo bastante penoso. En algo que era todo lo contrario a lo anterior. Ocurre que para evitar engordar y así me siguiera quedando la poca ropa que tenía, abrazado de la taza del baño, me cercioraba de purgarme. Me cercioraba de no quedarme con nada dentro. Esa era mi gran alegría. La gran motivación que tenía para seguir semana con semana. En aquellos meses tan oscuros en los que abandoné la universidad, abandoné mi familia. Y todo solo por algo que para ese entonces ya me estaba defraudando. Las personas que hacen o han hecho esto por meses saben que hay síntomas que se van haciendo presentes y más intensos con el tiempo. La garganta arde terriblemente y el cuerpo, que se tensa y luego pierde toda esa tensión de golpe, pasa por una relajación muy fuerte. Por último, la mente, poco a poco comienza a resentirlo, comienza a sentir una profunda vergüenza y frustración. En ese estado, ya habiendo terminado mi purga, me miré en el espejo. Ojos rojos inyectados de lágrimas, pero que aún así se las arreglaban para no tener brillo. Piel quemada, ojeras marcadas, la mitad de mi cara temblando. Y detrás mío, un pequeño baño oscuro y maltratado que en ese entonces parecía una pequeña mazmorra. No recuerdo muy bien lo que siguió después, pero creo que fue ahí. Fue cuando me miré al espejo y me vi de esa manera que empezó todo. Un pensamiento terrible me infectó, multiplicándose y secuestrando toda esfera, toda idea, toda fantasía, todo sueño, secuestrando todo en mi mente. El pensamiento que tuve una mañana fue simple y seco, como golpe en el hígado con el que empezó todo. No hay mañana. Como si una bala de cañón me hubiera arrancado el estómago, sentí un profundo vacío. Todo se oscureció, como si alguien estuviera acechándome y ese que me estuviera acechando fuera yo mismo. Toda cosa buena se apaga, se esfuma. Todo se transforma en desesperación. El ser pasa a transformarse en un problema. Y tu mente te empuja a buscar una solución. Te empuja a buscar algo que apague de golpe todo el fuego que te está comiendo vivo. Salí del baño, fui al cuarto y tomé el único utensilio de cocina de acero inoxidable que teníamos. Regresé al baño, frente a ese espejo, y allí sostuve el utensilio a la altura de mi cuello. La mano me temblaba, presa de un impulso casi imposible de controlar. Me miré fijamente a los ojos,
Estaba frente a frente con el que veía como el gran culpable de todo. Fueron instantes, pero se sintió eterno. Era una prisión eterna e infinita. Una prisión hecha de mi propia carne, de mí mismo. No hubo perdón, no hubo palabras, no hubo nada profundo. Solo bajé el utensilio y me senté en el suelo. No hubo epifanía o algo por el estilo. Tampoco mi vida empezó a cambiar después de ese momento. No, nada, absolutamente nada cambió por llegar hasta ese punto. Fue hasta varios meses después que pude ir enmendando y reparando muchas de las cosas, que pude empezar a soñar con quizá un día tener un mañana. No siempre te sentirás mejor mañana, pero con que haya un mañana, con eso tienes muchísimo. El mensaje al fondo de todo esto es que, ¿saben? Eso no marcó mi vida. Para nada. Ese no es el recuerdo al que siempre regreso cuando las cosas empezaron a mejorar o por lo menos a ser diferentes. No, la vida muchas veces no cambia en un gran clímax como pasa en las películas. A veces es un proceso que dura meses, en el que a veces recaes y en donde la línea nunca es recta. Y eso en parte es bueno, porque creo que cuando te enfrentas a un vacío o a un dolor tan grande, puede ser ridículamente abrumador, letal, si quieres resolverlo todo de inmediato. Solo terminarás cometiendo errores si quieres soluciones rápidas a problemas de meses o de años. Como al final de todo, la vida es lo único que de verdad tenemos. Entonces creo que vale la pena estar dispuestos a gastar mínimo unos años de nuestra vida para poder llegar a estar a un punto donde podamos disfrutarla, aunque sea por momentos. Mucha gente me pregunta, me gusta mucho X cosa, pero no sé si está bien porque quizá no gane tanto dinero con ello. A lo que les digo, hay gente que tiene ese dinero que tú quisieras ganar, pero no tienen esa sensación de plenitud que te da lo que haces. Pregúntales si con su dinero pueden comprar esa plenitud. Ya encontraste algo que te llena, ya has logrado mucho. Aunque la sociedad diga lo contrario, disfrútalo, aunque sea por un momento. Ya luego piensas si vale más la pena lo que te gusta o tener un auto más caro cada 5 años. A mí me hubiera servido de mucho saber que sí había quien se preocupaba por mí, solo que no por eso eran capaces de ayudarme o directamente solucionar mis problemas. Que no estaba realmente solo mientras me tuviera a mí mismo para cuidarme. También que en varios países existen líneas telefónicas gratuitas que te pueden dar atención psicológica. En México, por ejemplo, está Locatel y casi seguro que en tu país también hay. Solo basta una visita rápida a Google y seguro que lo encuentras en apenas unos segundos. ¡Listo! Tienes a alguien que te va a escuchar. No va a ser la salvación del mundo, pero puede ser como un vaso de agua en medio de un desierto. Una total y completa bendición. Quien sea que me esté escuchando en este momento, solo déjame decirte, no eres el único. De manera poética y también fáctica, no estás solo en el mundo con tu dolor. Hay gente allá afuera que puede comprenderte y que de hecho ha logrado sanar de eso que ahora puedes sentir como el vacío más invencible de todos. Personalmente, quiero decirle a la gente que llega a escuchar este audio que la vida no es perfecta. De hecho, puede llegar a ser bastante cruel por momentos, pero nosotros, todos y cada uno de nosotros, podemos ser empáticos, podemos ser cálidos y hacer ese mundo que tanto deseamos, por lo menos dentro de la intimidad de nuestras paredes. Lo sé, en verdad, lo sé. A veces ni siquiera puedes contar con tu familia. A veces el ahora es una noche en la que ni siquiera la luna se asoma a regresarnos la mirada. Sé que duele. Sé que te puedes sentir como un mero cascarón de lo que alguna vez creíste que pudiste ser, pero si de algo puedo estar verdaderamente seguro, quizá de lo único que puedo estar totalmente seguro, es que la vida siempre es más. Sí, que no hay modo de describir a la vida más allá de esa palabra. Más. ¿Más qué? Más tonta, más fea, más vacía, más bella, más interesante, más cálida, más. Simplemente más. Todo eso no es más que una falsa e incompleta imagen, porque la vida siempre es más, nadie la conoce totalmente. Así que, ojalá que alguien llegue y te salve, ojalá que alguien te ayude, pero aún mejor, ojalá y tú te des cuenta de que esa persona que tanto esperas que te ayude y te salve, puede ser tú mismo. Simplemente
por hacer el esfuerzo de buscar y pedir ayuda. Al final, como alguna vez hablé con mi psicólogo cuando hablé de estos temas con él, tú eres la persona que tanto necesitas. Tú eres esa persona que tanto necesitas. Tú eres esa persona por las que tantas noches has rogado. Tú eres esa persona a la que necesitas amar y tenerle piedad para que pueda ver un nuevo amanecer. Esto no significa que debas hacerlo todo tú solo. No significa que no necesitas ayuda. No, significa que también vas a tener la capacidad y la decisión para buscar ayuda, para buscar soluciones que cuiden de ti y te encaminen al proceso de recuperar o de crear nuevas ganas y deseos de vivir. Es muy triste. Somos muy tontos. A veces amamos mucho a una persona, pero no somos capaces de decirle que le amamos hasta que ya no nos puede escuchar. A veces nosotros deseamos que alguien nos diga que nos ama y hacemos lo imposible para que nunca podamos escucharles decirnos eso. Lo sé, es difícil. Las barreras que nos separan se sienten más altas que cualquier montaña en este mundo. Pero la vida es lo único que hay, lo único que de verdad tenemos. ¿Qué importa tener si uno ya está dispuesto a pagar el máximo costo? Si uno ya está dispuesto a quemar eso que es lo único que tenemos, ¿por qué no quemar un poco más de tiempo en escalar esas montañas? ¿Por qué no intentarlo un poco más? Total, ya estás dispuesto a lo máximo de lo máximo. Todo lo demás entonces debería de ser pequeño, debería ser minúsculo. Debería requerir menos energía, debería requerir... He de decir que sí, lo que han estado escuchando en esta última parte ya son principalmente mis pensamientos, mi sentir con el tema, porque al final, pues este podcast lo van a escuchar personas, no es un paper científico o algo así. Al final, no solo se trata de decirle algo al cerebro, por decirlo de un modo, sino también de decirle algo al corazón, porque no podría hacer un podcast o un video de este tema si no intentara, aunque sea, compartir algo de lo que a mí me ayudó, algo de lo que a mí me sacó de la oscuridad, una y otra vez. Porque sí, como han escuchado todo este tiempo, no hay caminos perfectos. Esperen recaídas, no las vean como el fin del mundo, véanlas como parte del camino. No solo para aquellos que buscan hacer lo peor de lo peor, sino para aquellos que en este momento intentan intentan castigarse a sí mismos. Al final, no estamos condenados a la soledad mientras nos tengamos y podamos contar con nosotros mismos. Porque nosotros tenemos la posibilidad de sacarnos de esa oscuridad, o por lo menos de tender la mano hacia arriba, para que cuando haya oportunidad, haya quienes nos puedan apoyar a salir de ese agujero. Así que para terminar, solo diré que si tienes problemas, si de verdad le estás pasando muy mal, ve al espejo, míralo, y ahí verás a la persona que más te necesita en este momento. A la persona por la cual vale la pena abrirse con otros, por la cual vale la pena estar dispuesto a cambiar nuestras ideas, por la cual vale la pena trabajar, esforzarse, para intentar conseguir una oportunidad de que quizá en un mes o en un año tengas con toda seguridad la idea de que tienes un mañana. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Como ya saben, estos podcasts solo son posibles gracias al apoyo de los Patreons, al canal de YouTube Esquizofrenia Natural. De verdad les agradezco por todo su apoyo. Sin más por un momento, se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural.